Hoy nos alegramos al recibir en nuestra Catedral Metropolitana de México la reliquia y la presencia espiritual del Beato Juan Pablo II, modelo de buen pastor e intercesor poderoso de nuestra Iglesia. Han pasado más de 32 años de su presencia en este lugar y el recuerdo sigue vivo en nuestra memoria y en nuestro corazón. Reflexionando en el conjunto de sus mensajes en las 5 visitas apostólicas con que nos distinguió, resalta un tema entre muchos: la fidelidad. La fidelidad, que es un patrimonio de la Iglesia de Cristo. La fidelidad que vino a cantar Juan Pablo II como un patrimonio espiritual de los mexicanos, que nos repitió muchas veces y nos remarcó para que viviéramos en esta fidelidad. 3 meses después de haber sido elegido sumo pontífice, el 16 de octubre de 1978, Juan Pablo II realiza su primer viaje apostólico a México, invitado a presidir y a participar en la 3ª Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Puebla. De manera sorprendente, la gente se vuelca a las calles, a las carreteras, a los lugares donde pasaría el vicario de Cristo, para expresarle su cariño y manifestar la fuerza de la fe de un pueblo que ama profundamente al sucesor de Pedro. Los gritos inolvidables de Juan Pablo II, "Te quiere todo el mundo", despiertan en el ánimo del sumo pontífice la conciencia de su vocación como peregrino de la paz, como la voz de una iglesia que es luz para los pueblos y motivo de esperanza en medio de las adversidades. En esta Catedral Metropolitana, el 26 de enero de 1979, el Santo Padre Juan Pablo II se dirige a nuestro pueblo mexicano, que lleva en su corazón la devoción a la Virgen de Guadalupe, y a la luz de la Virgen fiel nos invita a los mexicanos a buscar el rostro del Señor, a aceptar el misterio de ser coherentes y vivir de acuerdo con nuestra fe, con lo que creemos, a ser consecuentes, a ser un México siempre fiel, a vivir en la Iglesia, pertenecer a la Iglesia y hacer cada día con mayor fervor e intensidad el cariño y la solidaridad de los mexicanos. Se expresaba con los gritos populares: "Juan Pablo, amigo, el pueblo está contigo". Al contemplar a María, comprendemos que no hay fidelidad si no tiene sus raíces en el amor. Juan Pablo II nos describía las dimensiones que entrañan este don de la fidelidad. Primero, aquel que quiere ser fiel emprende una búsqueda. Así los católicos, siguiendo a la Madre de Dios, hemos de buscar con amor el sentido de nuestra vida, escuchando el llamado de Dios. Hemos de tomar conciencia de nuestra identidad como hijos de Dios, llamados a una vida trascendente, dándole sentido a nuestra existencia, comprometiéndonos en la transformación de la realidad de nuestro México, impulsados por el Evangelio. A ejemplo de María, tenemos que preguntarnos: ¿qué significan estas palabras? ¿Cómo puedo hacer esto? Después de ese camino de búsqueda, tiene que venir o el rechazo o la aceptación. No podemos permanecer indiferentes ante un proyecto que Dios nos presenta. Viene en el cristiano la aceptación. Esta conciencia de nuestra identidad católica nos exige tomar conciencia de la decisión que vamos a tomar, aceptar o no aceptar este designio de Dios.
María nos enseña cómo debemos responder. Ella respondió: hágase en mí según tu palabra. Fiat, hágase. Abandonados confiadamente al misterio de Dios en nuestra vida, así abrimos nuestro corazón para que el dueño de la vida habite en nosotros y así hacer todos la voluntad de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. La situación de nuestra patria reclama nuestra participación. Es un deber aceptar el compromiso por encarnar el Evangelio en la vida social, política, económica, cultural, etc. Estas realidades tienen que ser impregnadas por el Evangelio, tienen que encontrar el verdadero sentido humanista desde la luz del Evangelio. Después de esa búsqueda, después de esa aceptación libre y voluntaria, tenemos que vivir con coherencia. Hacer la voluntad de Dios no es bien visto en nuestra sociedad materialista. Esto nos lleva a vivir de acuerdo a lo que creemos, a lo que nos compromete nuestra condición de bautizados, hijos de Dios. Debemos vivir conforme a nuestra fe. Debemos estar dispuestos a sufrir incomprensiones y persecuciones antes de permitir rupturas entre lo que creemos y lo que vivimos. Debemos vivir con alegría nuestra identidad de católicos y dar testimonio con respeto de otras creencias, pero sin miedos, sin temores, pues nuestro fundamento es el amor. Juan Pablo II nos decía: no tengan miedo, Cristo ha vencido el mal con la fuerza del amor, con la fuerza del bien. Después de esa decisión, de esa coherencia, tiene que venir, nos decía Juan Pablo II en su primera visita a esta catedral, la duración, permanecer, como María supo ser fiel hasta el pie de la cruz. La fidelidad que tiene su raíz en el amor debe expresarse a través del tiempo, con horizontes de eternidad. ¿Por qué? Porque es fácil ser coherentes en un día, en poco tiempo, pero es muy difícil ser coherentes durante toda la vida. Es fácil ser coherentes en la hora de la exaltación, en la hora del triunfo, pero difícil ser fiel en la tribulación y en la persecución. En nuestro bautismo recibimos la luz de Cristo y nos comprometimos a ser fieles y no traicionar en las tinieblas lo que aceptamos gozosos como un don divino en medio de la luz. Fieles a pesar de todo, hasta el fin de nuestra vida. Ese sí que dio María el día de la Anunciación, lo confirma en la tribulación al pie de la cruz. En las siguientes visitas a México, el Santo Padre Juan Pablo II, con distintos objetivos pastorales, nos dejó esta consigna: fidelidad a Cristo en su iglesia. Era como el hilo conductor de estas visitas. Sí, reconocer la fe de un pueblo que se expresaba libremente en las calles, pero el reconocimiento de esa fe del pueblo mexicano también llevaba esa consigna: la fidelidad a Cristo en la iglesia. Del 6 al 13 de mayo de 1990, regresaba Juan Pablo II a los pies de la Morenita para la beatificación de Juan Diego, de los niños mártires de Tlaxcala, Cristóbal, Antonio y Juan, del padre José María de Yermo y Parres. Los proponía precisamente como un ejemplo de fidelidad a Cristo, a estos pequeñitos que permanecieron fieles en el principio de la evangelización,
al padre José María de Yermo y Parres, que en medio de la persecución, inclusive en medio de la incomprensión de su obispo, supo permanecer fiel a Cristo y a su iglesia. En su tercera visita a México, en Mérida, en Izamal, se reunió con las culturas indígenas de América Latina con ocasión del Año Internacional del Indígena, y nos invitaba también ahí a renovar la fidelidad, a volver a las raíces de la primera evangelización. Reconocía Juan Pablo II que el Evangelio realmente había sido anunciado, pero no de cualquier manera, sino había sido inculturizado, y por eso todavía nosotros podemos disfrutar de esas raíces. Para ser fieles, tenemos que volver a nuestras raíces de la primera evangelización. Su cuarta visita pastoral a México fue del 22 al 26 de enero de 1999. En la Basílica de Guadalupe nos entregó el documento postsinodal Ecclesia in America, la Iglesia en América. Nuevamente el tema de fondo en ese documento es la fidelidad a las raíces cristianas y reasumir el compromiso misionero del continente de la esperanza con el lema: nace un milenio, reafirmamos la fe. Nuevamente el tema de la fidelidad, ahí estaba no solamente en el documento, sino en la presentación que de él hizo Juan Pablo II en nuestra patria. El 26 de enero de 1999, el encuentro del Santo Padre Juan Pablo II con todas las generaciones del siglo en el Estadio Azteca fue un momento especialmente significativo de compromiso para mantenernos fieles a nuestras raíces cristianas. El entusiasmo de los miles de asistentes en el estadio hacía estremecer a todos, no solamente a los ahí presentes, sino a los habitantes de este continente, porque por primera vez el Papa se ponía a través de las técnicas modernas en comunicación con todo el continente al mismo tiempo, en una interacción, en una intercomunicación. Los cantos, las olas de la multitud, los gritos de Juan Pablo: hermano, ya eres mexicano, marcaron para siempre el alma del Santo Padre de México y de América. Este encuentro fue calificado por los representantes de los viajes apostólicos del Papa como el viaje más completo, el más emotivo y rico en contenido entre los 104 viajes apostólicos fuera de Italia, por 129 países durante los 26 años de su pontificado. Juan Pablo II, al día siguiente de este evento, se sentía sumamente orgulloso, feliz, y comentaba: nos vieron en Polonia, van a aprender del pueblo mexicano. La quinta visita de Juan Pablo II a México, del 30 de julio al 1 de agosto del 2002, fue para la canonización de Juan Diego, el vidente del Tepeyac, y 2 indígenas oaxaqueños evangelizadores durante el siglo XVI. Todos somos testigos del amor del Papa por la Virgen Morena del Tepeyac, de la predilección y cariño por el pueblo mexicano que lo movió a venir a darnos este gran regalo. La liturgia de este día nos presenta las palabras que San Pablo dirigía a los colosenses y que el Santo Padre encarnó de manera admirable. Ahora me alegro de sufrir por ustedes, porque así completo lo que falta a la pasión de Cristo en mí, por el bien de su cuerpo que es la Iglesia. Quiero que sepan cuántos esfuerzos estoy haciendo por ustedes. Se lo digo para que todos se animen y, unidos íntimamente en el amor,
puedan alcanzar en toda su riqueza a Cristo. A todos nos conmovía el verlo luchar con sus limitaciones y enfermedades, pero nos confirmaba en la fidelidad al Señor. Parece que estaba realizando precisamente estas palabras: me alegro de sufrir por ustedes, porque así estoy completando en mi cuerpo lo que le falta a la pasión de Cristo. Él vino entre nosotros en medio de sus enfermedades y limitaciones, como para mostrarnos así, en medio del dolor, el gran amor que nos tenía, el gran amor que tenía a la morenita del Tepeyac, y por eso vino a canonizar a Juan Diego. ¿Qué podrá apartarnos del amor de Cristo y de su iglesia? Nada, porque cuando soy débil, entonces me siento más fuerte. Así, las predicciones por todas partes eran que Juan Pablo II no podría venir a México, y menos haciendo esas escalas agotadoras en Canadá, en Guatemala. Dice, imposible que llegue a México en su situación de enfermedad, y el Papa vino y permaneció con nosotros. La fidelidad hemos de vivirla como Dios lo quiere, como los santos nos dan ejemplo, fieles a Jesucristo en la iglesia, atentos y obedientes a su vicario en la tierra, y con un compromiso por dar nuestra vida en el servicio de nuestros hermanos, sobre todo por los más necesitados y vulnerables. Se agolpan los recuerdos amorosos y los sentimientos cálidos que vivimos en cada visita de Juan Pablo II. Agradecemos de todo corazón a nuestro Padre, el Papa Benedicto XVI, la pronta beatificación de nuestro Papa mexicano, y le pedimos que también sea pronta su canonización. Que el Beato Juan Pablo II sea para todos nosotros un modelo de santidad, un ejemplo de esa fidelidad plena a Cristo y a su iglesia, que como hijo de María sea un valioso intercesor por nuestra patria, por nuestro México, para que seamos siempre fieles a nuestras raíces cristianas. Que Juan Pablo II interceda ante la Divina Misericordia para que la paz y la justicia sean una realidad en nuestro pueblo. Amén.